¿Por qué tenemos 54 años diciendo 2 de octubre no se olvida? Porque no nada más fue nuestra generación la que fue masacrada, sino fue la muerte de algunas esperanzas, pero también el renacer de muchas. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el ejército mexicano se cubrió de infamia. Masacraron, secuestraron, después de eso torturaron y encarcelaron a los jóvenes que únicamente anhelaban libertad y justicia. El movimiento estudiantil de 1968 fue surgiendo y se fue generando, retomando los movimientos sociales anteriores, el de los maestros, los ferrocarrileros, los médicos, que habían sido reprimidos por los gobiernos anteriores al del presidente Díaz Ordaz. Pero nunca esa represión había llegado a los niveles en que se dio el 2 de octubre. Es cierto que ya se habían detenido a muchos compañeros y compañeras cuando andaban en brigadas o cuando por un descuido caían en manos de los agentes de la policía secreta de aquel entonces o de los propios policías uniformados. Pero el movimiento no se acababa. No podía borrar el gobierno esa marcha del silencio en donde recorrimos el Paseo de la Reforma, mostrando que al igual que sabíamos mentar la madre, podíamos guardar silencio y respeto, básicamente por nosotros mismos. La primera marcha que encabezó el insigne rector Javier Barrosierra se tuvo que desviar porque sobre la avenida de los Insurgentes ya había tanquetas y la madurez de don Javier nos hizo regresar a Ciudad Universitaria. Querían acabar con un movimiento que había surgido por una represión el 26 de julio, en donde en las calles del centro de la Ciudad de México habían golpeado, habían arrestado a dirigentes de partidos de izquierda y estudiantes que se manifestaban, algunos para celebrar el aniversario de la Revolución Cubana y otros para protestar por la represión que habían sufrido estudiantes de la preparatoria y de la vocacional en la Ciudadela. Y siguió el movimiento creciendo. Tuvimos que recorrer algunos estados del país, Veracruz entre ellos, al cual fui con Salvador Martínez de la Roca El Pino a parar las facultades y los institutos de educación superior, y paramos en solidaridad con el movimiento que encabezaba el Consejo Nacional de Huelga. Y el gobierno no supo qué hacer. Hubo una mano tendida por Díaz Ordaz en su informe presidencial, que no fue una mano, sino fue un fusil que empuñaron las guardias blancas del Batallón Olimpia el 2 de octubre. La muerte se enseñoreó de este país. El luto fue general y por eso 2 de octubre no se olvida. Pero después, los que sobrevivimos tomamos diferentes caminos. Algunos, como Ignacio Salas o Jesús Piedra Ibarra, se fueron a la guerrilla, formaron la Liga 23 de septiembre y murieron en su afán también de tener con la lucha armada la posibilidad de cambiar un régimen. Otros optamos por acciones no violentas y muchos continuamos el camino recordando a nuestros muertos y pensando en ellos para lograr un cambio en este país. Ahora lo estamos viviendo.
Ahora tenemos un gobierno en donde se han aglutinado las fuerzas de izquierda y una mujer que emerge como hija de los participantes en este movimiento, Claudia Sheinbaum Pardo, para poder ser la primer presidenta de México. Recogemos la semilla que se sembró el 2 de octubre, que se regó con sangre y que finalmente estamos ahora viendo un país transformándose y logrando los anhelos que teníamos los que éramos jóvenes, algunos menores de 20 años, o la mayoría, y algunos que se han quedado en el camino, como Raúl Álvarez Garín, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Luis González de Alba, Marcelino Perelló, por mencionar algunos. Otros estamos todavía en la trinchera y luchando porque este país sea cada día más justo, sea cada día más libre y nuestro sueño de 1968 se haga realidad. Esto es la memoria, pero también es el futuro. Nuestros hijos crecieron sabiendo lo que había pasado el 2 de octubre. Nuestros nietos lo empiezan a comprender a 55 años de distancia. Y vemos un país con esperanza, y vemos un país con logros, y vemos un país donde la pobreza se está erradicando, la educación es gratuita y para todos, la salud es un derecho universal, y continuamos. Por eso, 2 de octubre no se olvida.